Hola a todas y a todos mis seguidores. Soy el profesor Benito Codina de la Universidad de La Laguna y hoy vengo a hablaros de la accesibilidad universal como un aspecto clave dentro del objetivo de la integración plena de las personas con discapacidad visual. Para eso, lo primero que tenemos que tener presente es a quién nos referimos cuando hablamos de personas con discapacidad visual. Bueno, hemos de romper algunos moldes que teníamos de antemano, y es que pensábamos que las personas con pérdidas visuales no ven, y eso no es cierto. A día de hoy, más del 80%, en concreto el 82% si hablamos de España, que prácticamente es lo mismo que ocurre en Europa y gran parte de Latinoamérica, son personas que tienen resto visual funcional, o sea, más de 8 de cada 10 personas todavía ven algo. Y solamente queda reducido a algo más de 10 de cada 100 aquellas que no ven nada, que tienen una ceguera total o ceguera funcional. Por lo tanto, el primer elemento que tenemos que tener claro es que la mayoría de las personas con discapacidad visual tienen un resto visual funcional, o sea, ven algo. El segundo aspecto que tenemos que tener presente es la edad. Creíamos que las personas que tenían una pérdida visual eran jóvenes, niños. Bueno, pues eso no es cierto. La mayoría de ellos son personas mayores de 50 años. De hecho, estadísticamente, si tuviéramos en cuenta esa franja de edad de los 50 años en adelante, estaríamos por encima del 60%, o sea, 6 de cada 10 personas con pérdidas visuales son mayores de 50 años. Y si nos vamos a la franja de más de 65 años, lo que suelen llamarse personas mayores, estamos hablando de casi un 50%. Si vamos al otro extremo de la curva de edad, veremos que personas o niños, en este caso menores de 5 años, no llegan al 1% con pérdidas visuales graves. Y entre los 6 y los 16 años no llegan al 4%. O sea que si tenemos en cuenta esa franja de edad de los 0 a los 16 años, no llega al 5%, frente a ese más del 50% que les refería antes en relación a las personas mayores de 55 años. Si vemos esta gráfica, este histograma, veremos que las líneas rojas, las columnas rojas, son las personas con baja visión, con resto visual funcional, frente a las columnas azules, que son las personas con ceguera. Vemos que la diferencia es brutal y que esa diferencia se incrementa en función de la edad. A más edad, mayor resto visual y vemos que, por el contrario, las posibilidades de tener una ceguera se mantienen más o menos estables, sobre todo desde los 17 hasta los 65 años o más. Esas columnas verdes tienen que ver con aquellas personas que no es posible medir el nivel de eficiencia visual que poseen, y como vemos fundamentalmente está centrada en los niños menores de 5 años. Bien, la evolución que ha ocurrido en cuanto a esa presencia de visión funcional o no, vemos que supone, por un lado, que las personas con ceguera han ido disminuyendo en los últimos 20 años, 23 años, de un aproximadamente 23% a algo más de un 13%. O sea, ha habido una disminución superior al 10% en apenas 20 años. Por el contrario, las personas con resto visual funcional han pasado de un 76% a un 82%, o sea, casi un 6% de incremento. Consiguientemente, vemos que aquellas personas que no poseen ese resto visual funcional, o sea, con ceguera, van cada vez disminuyendo en mayor cantidad, y en segundo lugar, las personas con un resto visual funcional van incrementándose. Y eso tiene que ver mucho con las estrategias que tengamos en cuenta a la hora de hablar de la accesibilidad. ¿Por qué? Porque tendremos que centrarla en el colectivo principal, no obviando el colectivo minoritario de las personas que no ven nada. Pero lo que no tiene mucho sentido es que todas las actuaciones van dirigidas a quienes no ven nada, siendo minoritarios dentro del conjunto de las personas con discapacidad visual. Y hacia esas, hacia las que todavía tienen un resto visual funcional, pocas acciones se emprenden. Bien, hablar de visión funcional, hablar de limitaciones visuales que conllevan esa visión funcional, por un lado nos tiene que hacer pensar que tenemos visión borrosa, que impide percibir detalles, percibir objetos poco contrastados y tener dificultades con los colores. Eso quiere decir que esencialmente van a poder percibir los colores primarios frente a los colores secundarios que los confunden, los grises, los marrones, etc. En segundo lugar,
tendremos que tener en cuenta que aquellas personas que tengan una visión central a la hora de desplazarse tendrán dificultades, porque evidentemente, como aparece en esa imagen de la izquierda, solo percibirán elementos muy concretos del entorno. Eso les dificultará también poder calcular distancias, detectar obstáculos y sobre todo cambios de nivel. ¿Por qué? Porque si miran al suelo no saben dónde van, y si miran al frente, que es lo que deberían hacer, no saben dónde ponen los pies. De ahí la importancia de utilizar en todos estos casos un auxiliar de movilidad. Les costará localizar semáforos, lugares de interés. Por lo tanto, habrá que tener mucha atención a la señalética que empleamos. Y los niveles de iluminación les afectarán. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos tienen problemas de adaptación y de deslumbramiento. En cuanto a quienes posean visión periférica, sabrán que no podrán distinguir las letras pequeñas, tendrán problemas a la hora de reconocer caras, tendrán dificultades con los paneles informativos, con los nombres de calles, con los rótulos, tendrán problemas a la hora de detectar los números de los autobuses y en muchos casos la percepción de los colores. Esa serie de limitaciones será la que nos haga tener en cuenta las actuaciones a llevar a cabo, que fundamentalmente tendrán que ser en este sentido. Por un lado, trabajar con el tamaño, cuanto mayor mejor, de tal manera que independientemente de que tengamos una visión central o visión periférica, podamos detectar correctamente aquello que queramos informar. Colocarlo en una posición adecuada, que sea fácilmente detectable, ni muy alto ni muy bajo. Por lo tanto, en la que dirigiendo la mirada podamos percibir aquella información que nos quieran facilitar. Tendremos que procurar que el contraste sea alto, porque hemos visto que hay limitaciones con ese contraste. Por lo tanto, la percepción figura-fondo tiene que ser fácilmente reconocible. Tenemos que procurar que los colores utilizados sean siempre primarios, para que no haya confusión en cuanto a la percepción, sobre todo cuando esos colores nos indiquen tomas de dirección o nos indiquen zonas concretas. Y por último, tendremos que tener en cuenta la iluminación, muy importante. La iluminación favorece el contraste y favorece la percepción de los colores. Recuerden, colores oscuros absorben más luz, colores claros no la absorben tanto. Por lo tanto, el que haya luz permitirá poder discriminar no solamente entre colores, sino también entre formas. A la hora, por lo tanto, de hablar de accesibilidad, tenemos que pensar que la accesibilidad no es un elemento específico, no es un elemento que debamos dirigir exclusivamente hacia las personas con discapacidad, en este caso discapacidad visual. La accesibilidad favorece la movilidad, favorece la posibilidad de desplazarse por el entorno ante cualquier situación. Por ejemplo, hay estudios que indican que si usted pone una rampa que tenga una pendiente adecuada y una escalera, la mayoría de la gente utilizará la rampa. Si usted pone una zona fácilmente accesible informativamente hablando, a la gente le resultará mucho más fácil llegar allí donde quieran llegar que no utilizando escasa señalética o una señalética inadecuada. Pero cuando hablamos de accesibilidad también hablamos de aquella que tiene que ver con la comunicación, no solamente con la accesibilidad física. Y hablar de accesibilidad de la comunicación en la época digital de las tecnologías ya sabemos que es utilizar diseños web, utilizar todo el tipo de información que empleamos a través de las redes que sea fácilmente accesible para las personas con limitaciones, no solamente visuales, sino también cognitivas, pero desde el punto de vista de la información, digamos, habitual, hay que procurar que la gente, en general, sepa cómo dirigirse a una persona con discapacidad. O, por ejemplo, sepa hacerlo ante una persona con una pérdida auditiva, con sordoceguera, sin ir más lejos. Y eso supone un cambio de actitudes que no debemos obviar. Ante cualquier acción estructural favorecedora de la comunicación o de la eliminación de las barreras físicas, tengamos en cuenta que los cambios de actitudes, la oferta de información, de formación a la gente será un elemento clave a la hora de considerar que esa accesibilidad plena se está logrando. Pero claro, no basta con tener una legislación, que es lo que en muchas ocasiones tenemos, sino también saber traducirla. Y para eso hace falta llevar a cabo recomendaciones que sean entendidas no solamente por los técnicos, sino por cualquier persona, porque cualquiera de nosotros puede favorecer esa accesibilidad. Y ahí hay que enfatizar un elemento muy claro, la diferencia entre lo que supone un obstáculo y un riesgo. Igual que antes diferenciamos entre lo que supone ceguera y baja visión o visión funcional, en este caso debemos diferenciar entre lo que es un obstáculo y un riesgo.
Un obstáculo sepamos que es cualquier obstrucción ambiental o arquitectónica que haya en la línea de desplazamiento, no fuera de ella, que sea detectable y evitable. Eso quiere decir que yo pueda percibir y que sepa cómo poderla resolver, bien sea a través de mis estrategias o bien sea a través del uso de los auxiliares de movilidad que emplee. Por el contrario, una situación de riesgo es cualquier obstrucción ambiental o arquitectónica que esté nuevamente en la línea de desplazamiento, pero que independientemente de que yo use correctas técnicas o correctos auxiliares de movilidad, ni es detectable ni es evitable. Y eso es lo que tenemos que intentar eliminar. Los obstáculos no siempre son salvables, pero los riesgos sí deben ser no solamente salvables, sino evitables. Quiero decir, no utilizarlos, que no existan. Voy a poner algunos ejemplos visuales que nos van a permitir entender mejor eso. Aquí vemos, por ejemplo, el interior de un colegio con una escalera que da acceso a la planta alta. Vean primero los escalones, que luego tendremos otra imagen, que están al aire, por lo tanto en cualquier momento niños corriendo, bajando, ponen el pie dentro de él y pueden caer. En segundo lugar es que no es percibible, porque vemos que tiene muy poco contraste. Vemos además que el hueco de la escalera no está protegido, han puesto una caja ahí, pero que cualquier niño de escasa altura puede chocar y hacerse daño. En la parte inferior vemos cómo podría ser, salvaguardando ese hueco de la escalera, en este caso con una jardinera, en la que nos permite a través del bastón detectarla y por lo tanto evitarla. Por lo tanto pasa de ser una situación de riesgo en la parte superior a un obstáculo en la parte inferior. Aquí vemos esa misma escalera de frente, como vemos, tenemos problemas con los escalones, tenemos problemas para detectarlos porque no hay huella en los escalones contrastada y además antideslizante. Y además tenemos el problema añadido del deslumbramiento con las cristaleras de fondo que hacen mucho más difícil la detección de estos cambios de nivel. Aquí vemos otra escalera en un patio de recreo de un colegio. Como vemos, nuevamente tenemos problemas de detección. ¿Por qué? Porque no hay contraste, no hay señalización en las huellas de los escalones, ¿de acuerdo? No hay pasamanos para aquellos niños o adolescentes con problemas de movilidad. Por lo tanto, tenemos una situación de riesgo. Veamos otra situación de riesgo que se da muy habitualmente, el alcantarillado, ¿vale? O en este caso, las tapas de registro para la evacuación de agua. Bueno, están mal situadas y cualquier persona, tenga dificultades visuales o no, puede poner el pie en ellas y hacerse daño. Pero además, a continuación, vemos un escalón que no está marcado, sin ningún contraste. Consiguientemente, si te salvas del primero, probablemente choques con el segundo y acabes cayendo. Puedes tener la mala suerte de tropezar con el primero y con el segundo, por lo tanto, digamos que el daño puede ser doble. Efectos de la iluminación. Antes hablaba de ella como un elemento esencial. Vemos aquí imágenes del interior de un colegio en el que vemos que la ausencia de iluminación supone una seria barrera para las personas con visión reducida. Bien sea porque no hay luz, como en el caso de la fotografía de arriba a la izquierda, como en los casos de elevada deslumbramiento por el contraste entre la oscuridad y la luz que procede de los ventanales. Esas son situaciones que hay que evitar procurando que la luz sea homogénea. Otros casos. También aquí en los pasillos de un centro educativo vemos las mangueras para casos de incendio, como están situadas a la altura perfectamente de la cara. Por lo tanto, si un niño, una niña, un adolescente recorre a través de una técnica de seguimiento de superficie en la pared, puede chocar y hacerse daño de verdad. Y eso hay que procurar evitarlo. Es una situación de riesgo. Nuevos obstáculos que pueden convertirse en situaciones de riesgo. Aquí vemos una rampa que está indebidamente señalizada. Primero porque no hay contraste con las bandas. En segundo lugar porque terminan en un primer tramo. Vemos que el tramo sigue, hay un segundo tramo hacia la derecha que no está marcado. Por lo tanto, no sirve de nada lo que se ha hecho. Ante la humedad, eso puede suponer una situación de riesgo. Nuevamente, vemos aquí una escalera que se ve el inicio junto con un balardo, que es ese palo de hierro que se suelen poner en muchas aceras para que los coches no aparquen encima de ellas. Bueno, como vemos, esto puede ser, bueno, más o menos distinguible para una persona con una visión normal, pero he querido poner a la derecha cómo lo vería una persona con baja visión. Como ven, ni se distingue el cambio de nivel, ¿de acuerdo? Lo que sería el inicio de la escalera, la percepción de la profundidad estaría muy limitada. Los volardos, como no están contrastados, también son muy difíciles de percibir, por lo tanto tenemos aquí una situación claramente de riesgo. Nuevamente, situaciones que son obstáculos, ¿vale? Que no son situaciones de riesgo propiamente dicha, pero que son enormes dificultades. Como ven,
Tenemos aquí volardos situados delimitando una acera, estrecha de por sí, no contrastados, y además encima en esa acera tenemos obstáculos, bien sean cestas, como hay en la imagen de la izquierda, o en la imagen de la derecha, una papelera que ocupa todo el ancho de la acera, por lo tanto, que no llega además hasta el suelo, por lo tanto, con una persona con un bastón, por ejemplo, por muy bien que lo utilice, puede pasar el bastón por debajo de la papelera y chocar contra ella. Aquí nuevamente más situaciones de riesgo. Vemos contenedores de basura, en concreto de vidrio, que ocupan gran parte de la acera, que además hay otras basuras a su alrededor. Encima, a la hora de pasar, como ven, al lado derecho está situado en el centro del paso de peatones con un volardo, y al otro lado del paso de peatones tenemos nuevamente otro container de vidrio más una planta. O sea, realmente un gincama para aquel que quiera desplazarse por esa zona. Una nueva imagen. Las terrazas es algo que ha proliferado últimamente, sobre todo después de la pandemia del COVID-19. Pues nos permite estar al aire, es un sitio de relax, pero en muchas ocasiones ocupan todo el acerado y hacen que las personas con limitaciones visuales tengan serias dificultades. Vean en la imagen de la derecha, con una visión borrosa, cómo no se detectan las sillas situadas, por lo tanto es muy fácil que puedas chocar contra ellas. Consiguientemente, cuando hablemos de medidas facilitadoras del desplazamiento autónomo de personas con baja visión, hemos de tener en cuenta esencialmente 4 cosas. Por un lado, esas medidas tienen que facilitar la orientación, o sea, que nos permitan saber hacia dónde vamos y dónde estamos. Segundo, nos deben permitir facilitar la localización de los puntos de interés de los objetos con una señalética adecuada, con el tamaño correcto, con una disposición idónea, con un tipo de letra correcto, con un buen contraste, con una buena iluminación y con el uso de colores primarios. Que esa información sea comprensible, que no ocurre como sucede en la actualidad, que uno va, por ejemplo, a un aseo público y distinguir entre un aseo para hombres y para mujeres es un ejercicio de comprensión extrema, porque esos elementos icónicos cada vez son tan difíciles, tan complicados, que no sabe si realmente eso es un chico, una chica, un hombre o una mujer. Imagínense a alguien que no vea. Por lo tanto, primero porque la disposición a veces no es alcanzable con la mano, por lo tanto no podrían tocarla, y aunque lo hicieran no sabrían distinguir realmente a qué se refiere. Y por último, tenemos que minimizar los peligros, o sea, las situaciones de riesgo, y cuando no sean salvables, avisar, alertar acerca de ello. Con todo eso, hemos de plantear fundamentalmente 6 conclusiones. Por un lado, hay que procurar que el diseño sea para todos, no pensar en que es que vamos a hacer esto para los ciegos o vamos a hacer esto para las personas con baja visión. El entorno accesible lo es para todo el mundo, porque todos podemos tener limitaciones en un momento determinado de nuestra vida, por una lesión temporal, porque somos padres o madres de niños pequeños que utilizamos un carrito para desplazarlos, porque queremos llegar a la edad avanzada, ser mayores, y eso va a suponer que tengamos problemas con nuestra motricidad, por otras patologías que pudieran aparecer. Eso supone, como segunda conclusión, utilizar siempre estructuras sencillas, claras, que faciliten la orientación. A ver, la movilidad está muy bien, pero si no hay orientación no sabemos ni dónde estamos ni a dónde vamos. Por lo tanto, la orientación tiene que ser un elemento clave de la movilidad. Hay que delimitar las zonas, de tal manera que una persona con baja visión en un entorno, por ejemplo, interior, sepa exactamente dónde está y hacia dónde tiene que ir para acceder a un determinado recurso, a una determinada oficina, a un determinado punto de encuentro. Los itinerarios tienen que estar señalizados, con medidas que sean fácilmente percibibles, fundamentalmente utilizando el color para ello. La señalización y la información tiene que ser comprensible, no puede ser tan compleja que al final suponga un verdadero reto cognitivo. Y por último, la iluminación, esa eterna olvidada. Acuérdense, una buena iluminación favorece en gran medida la percepción, porque incrementa el contraste, incrementa la percepción de los colores, y eso facilita la identificación, facilita la orientación, facilita el reconocimiento. Por lo tanto, no escatimemos con la iluminación. Utilicemos básicamente la normativa que nos viene tanto de la Organización Mundial de la Salud como de otros foros sobre qué cantidad de iluminación y qué tipo de iluminación tenemos que emplear para según qué tarea o para según qué entorno. Con todo ello lograremos lo que queremos: elementos accesibles, elementos fácilmente distinguibles, elementos que consigan que el diseño sea para todos, y con ello incrementaremos la autonomía y la independencia, en este caso de las personas con discapacidad visual. Muchísimas gracias a todas y a todos por seguirme.